felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo habíamos anunciado, va a estar con nosotros el presidente de la Comisión de Energía para que nos explique y nos aclare un poco a todos nosotros sobre los cambios que significa para el usuario, los cambios que significa para la tarifa de energía eléctrica, los cambios que significa para lo que tenemos los consumidores, esta reforma que se hizo a la ley de energía eléctrica. ¿Qué significará? Ha habido tantas especulaciones, ha habido tantos señalamientos, ha habido mucho cuestionamiento, que desgraciadamente el gobierno o las entidades que le corresponden al gobierno no han respondido ni han aclarado, a pesar de que es su obligación, a pesar de que para eso son funcionarios públicos, para que respondan y para que aclaren las inquietudes. Por eso agradecemos enormemente que el César Zamora, presidente de la Comisión de Energía del COSEP, aunque no es su obligación, no es su trabajo, haya accedido a venir a explicarnos desde su punto de vista, desde el punto de vista del sector privado, desde el punto de vista de la Comisión de Energía, lo que significa esto y lo que realmente los números indican y lo que la ley significa. Vamos a estarle preguntando también sobre los diferentes cuestionamientos que ha habido de diferentes sectores, de diferentes medios de comunicación. Antes de entrar con él, hay buenas y malas noticias. Buena noticia, la carne nicaragüense está recibiendo una certificación a nivel internacional donde certifica la certificación de insignificación entre la enfermedad de vacas locas que entrega la Organización Mundial de la Sanidad Animal, lo cual permitirá a la carne nicaragüense poder entrar en un mercado más internacional, más amplio, ¿verdad? Y le va a abrir más mercado a la carne nicaragüense. Eso es una buena noticia. Por otro lado, la Organización de Transparencia Internacional coloca a Nicaragua como el segundo país más corrupto de Latinoamérica, solo detrás de Venezuela. Y uno de los países más corruptos está entre la parte baja, estamos en el puesto número 159 de 180 países de los países más corruptos. Eso viene a confirmar lo que han dicho los empresarios en las diferentes encuestas que se ha hecho, sobre todo la que hizo Funides, donde habla que uno de los grandes problemas que está teniendo el empresariado, el sector privado aquí, es los altos niveles de corrupción. Pues ya los mismos estudios reflejan la inquietud y la preocupación que hay en el sector privado alrededor de ese tema. Y mientras tanto, pues la Contraloría brilla por su ausencia. Nadie sabe qué es lo que hacen, ni para qué hacen, ni cómo lo hacen, pero sí definitivamente lo que sabemos es que ahí hay un gasto permanente que no se le está sacando ninguna utilidad. Hay 5 contralores que están pasando desapercibidos en la acción diaria de este país. Ayer también tenemos que dar nuestra solidaridad con los diferentes movimientos de las organizaciones civiles que ayer trataron de llegar a San Albino, en Nueva Segovia, a un acto para conmemorar el asesinato de Justo César Sandino. Y desgraciadamente pareciera el colmo que en el siglo XXI, donde supuestamente hay una libertad en este país, donde no hay estado de sitio, donde no hay guerra, donde no hay nada de eso oficialmente, se le esté prohibiendo a las organizaciones de la sociedad civil por puro capricho llegar hasta ciertos lugares. Y vemos que organizaciones civiles que ayer trataron de llegar, y vemos videos, pero no hay tiempo de presentarlos hoy, tal vez lo presentamos mañana, se le prohibió la llegada, o se le trató de prohibir la llegada por puro capricho. Pero lo interesante y lo absurdo de esto es que organizaciones del oficialismo, pongámosle, sí podían pasar, pero las organizaciones que no son oficiales no las dejaban pasar.
volvemos a lo mismo. Aquí hay ciudadanos de dos categorías: los que simpatizan con el Frente Sandinista, los que son del partido Frente Sandinista y los demás. Y a uno se le trata de una manera y a otro se le trata de otra. Eso tarde o temprano tiene repercusiones. No se puede seguir viviendo o tratar de imponer eso en este país. Nuestra historia ha dicho claramente que tarde o temprano el pueblo de Nicaragua se cansa. Y para terminar, hombre, yo creo que todos los sectores de la sociedad civil, todos los sectores del país, no nos podemos quedar callados ni hacernos los ciegos y no exigir que haya una investigación profunda con una comisión independiente, que el gobierno debe ordenar una comisión, que se haga una comisión especial para que investiguen lo sucedido con el campesino Juan Rafael Lanza Maldonado. No nos podemos quedar callados ni hacernos los ciegos ante ver cómo este campesino humilde, que tenía que trabajar o haciendo producir 3 manzanas, que fue acusado, echado preso por la policía, después encontrado que era inocente, pero aparte de ser encontrado inocente, desgraciadamente, según la teoría de él y los señalamientos de él, fue torturado, fue golpeado y después lo dejaron como un animal tendido, peor que un animal, sin darle atención médica, y a consecuencia de eso perdió sus 2 pies. Viene la policía y da una conferencia de prensa donde da su explicación, una explicación que no convence a nadie, pero da una explicación. Entonces tenemos 2 versiones: la versión que da la policía y el Instituto de Medicina Legal, y la versión que da la víctima, y que además la historia médica de la víctima levanta mucho cuestionamiento hacia lo que hizo Medicina Legal. Entonces, lo normal, lo que hace cualquier otro país civilizado, sencillamente se nombra una comisión independiente para que investigue. Y que entonces esa comisión, los resultados de esa comisión independiente son los que valen, ya sea para darle la razón a un lado o para darle la razón a otro lado. De lo contrario, siempre va a quedar la incertidumbre, siempre va a quedar la duda, y ahí está por un hombre con hijos totalmente lisiados, sin poder trabajar, porque algo sucedió cuando cayó preso. Entonces no podemos quedarnos callados. Y no podemos decir, pero ese es un campesino, ahí déjalo, ¿quién le importa? No podemos vivir en una sociedad así, de esa manera. Vamos a oír el editorial del COSEP, corte comercial, y regresamos con nuestro invitado, el presidente de la Comisión de Energía, César Zamora. Gracias por acompañarnos. El pasado 15 de febrero presentamos ante la ministra de Trabajo la propuesta oficial del Consejo Superior de la Empresa Privada del porcentaje de incremento del salario mínimo para el periodo marzo 2018-febrero 2019. Como antecedente necesario a nuestra propuesta, debo referirme al acuerdo que en junio de 2017 alcanzamos para el sector de Zona Franca, el cual establece un incremento del salario mínimo para sus trabajadores de 8.25% para el periodo 2018-2022, el cual ya entró en vigor a partir del 1 de enero de este año. De hecho, desde la primera quincena de enero, alrededor de 118.500 trabajadores en Zona Franca ya recibieron sus salarios ajustados con el incremento del 8.25% para el año 2018. Ese acuerdo es uno de los logros más importantes que hemos tenido en los últimos años en el ámbito del diálogo social, siendo este el 4º acuerdo multianual tripartito consecutivo desde el año 2009 para los trabajadores de ese importante sector formal de nuestra economía.
Con este acuerdo pretendemos darle predictibilidad y confianza a uno de los mayores sectores generadores de empleo formal del país en un entorno internacional cada vez más competitivo. Los productos que se generan en zona franca son vendidos en su mayoría en el mercado estadounidense o como insumos de productos que terminan vendiéndose en ese mismo mercado. El tema de costos es crucial para seguir compitiendo en la atracción de nuevas inversiones o evitar que se nos vaya inversión que ya esté en el país a otros países de la región centroamericana o a México, que hoy es un factor a tomar en cuenta porque se ha vuelto muy favorable invertir en ese país por la depreciación de su moneda, su bajo salario y su productividad. En ese contexto, cabe señalar que el sector de zona franca ha sido el mayor generador de empleos formales en los últimos años, pero no solo eso, sino que el sector está generando fuentes de empleo a lo largo del país, incluyendo la región del Pacífico, Sébaco, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, El Rama y Cucragil. Asimismo, esta actividad económica con cifras del año 2016 representó en el total de actividades privadas con el mayor número de trabajadores cotizando en el INSS durante las 52 semanas del año, con un 26.7% del total. Es decir, no solo genera nuevo empleo formal, sino que lo hace durante todo el año. Le siguió el sector comercial con el 16.5%. Resalto lo anterior para entender la responsabilidad de la negociación del salario mínimo con relación a seguir empujando o no ese camino. Y en el sector de zona franca se ha actuado con responsabilidad. ¿Por qué hago hincapié en esta responsabilidad? Porque la vigente ley del salario mínimo establece que la Comisión Nacional del Salario Mínimo tiene como atribución, conforme su artículo 8, literal E, abro comillas, reajustar de forma automática el salario mínimo sobre la base de la pérdida del poder adquisitivo indicado por la variación semestral del índice de precios del consumidor, es decir, la tasa de inflación semestral anunciada oficialmente por el Banco Central de Nicaragua, más el crecimiento real de cada sector de la economía, según cuentas nacionales del Banco Central de Nicaragua, hasta llegar a un máximo del 100% de la canasta básica. La suma del crecimiento y la inflación para este año será superior al 10%. Sin embargo, las condiciones económicas, de mercado, de competitividad, de proteger la generación de empleo formal, nos llevaron a actuar con responsabilidad. La negociación salarial para zona franca nos llevó a un acuerdo de 8.25% no solo para este año, sino también para los próximos 4 años. Además, es importante resaltar que desde el año 2009 hemos incrementado el empleo formal en 85% y el salario mínimo promedio en 131% para todos los sectores. Igualmente, los resultados del diálogo tripartito nos han permitido un crecimiento promedio anual del empleo formal del 7.1% en ese mismo periodo. Es por ello por lo que, en base a esa misma responsabilidad y sin obviar que nuestra economía es todavía pequeña y que seguimos dependiendo principalmente de la inversión nacional y extranjera para generar nuevos empleos, que hemos propuesto un incremento similar del 8.25% para los sectores económicos fuera de zona franca. Obviamente, estamos en un proceso de negociación en donde el resultado final no se ha escrito todavía. Sin embargo, nuestro llamado es a ser responsables una vez más. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles.
En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. No te preocupes, soy Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Ay, estamos soñando. Claro que no. Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF. Amor, para vos querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, presidente de la Comisión de Energía, César Zamora. Antes de entrar con él, quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube y lo puede ver en vivo, lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Y le invitamos a que se suscriban al programa a través de ir a nuestro canal de televisión en YouTube, Jaime Arellano en la Nación, y ahí va a aparecer un cuadro que dice suscribirse. Usted se suscribe y al día siguiente, inmediatamente cuando nosotros entramos al aire, usted puede entrar al aire automáticamente con nosotros o lo puede buscar ahí para verlo a la hora que usted lo estime más conveniente. Don César, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación, pero creía que era conveniente e importante, ya que hemos tratado con las diferentes instituciones del Estado, que alguien nos explique alrededor de la controversia que se está generando alrededor de esta nueva ley de electricidad y la eliminación de subsidios, que unos dicen que no es eliminación de subsidios, sino que sencillamente se le está, antes el subsidio lo pagaba el gobierno y ahora el subsidio lo vamos a pagar todos los consumidores, pero que siempre sale ganando la distribuidora alrededor de este tema. Así que el programa es suyo, amigo. Buenos días, Jaime, y de verdad creo que para mí es un deber venir a estos programas a explicar lo que está sucediendo en el sector eléctrico del país, porque pues yo trabajo en una compañía generadora, somos una parte importante del mercado eléctrico nicaragüense, y también como presidente de la Cámara de Energía, de alguna manera es importante ir marcando los puntos que son importantes para el país y de alguna manera explicar lo que está sucediendo en el mercado eléctrico. A manera de inicio, quiero decirte que el sector eléctrico y el mercado eléctrico nicaragüense han avanzado sustancialmente en los últimos 15 años en el país, ¿no?
Y la primera aclaración que creo que es importante, si recordarás, en el 2005, aquí vino una crisis importante de desabastecimiento energético en el país, producto de que se subieron los precios de los combustibles, ¿verdad? Y la tarifa no tenía con qué pagarle la energía a los generadores, porque en el 2001 el gobierno, cuando entró, necesitaba incrementar tarifas y no las hizo. Y cuando vino los incrementos del combustible, esto ya no era políticamente viable en el país, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Que teníamos una matriz energética donde el 80% de la energía era producida por 4 plantas térmicas en el país, que eran fundamentalmente Tipitapa Power, Empresa Energética Corinto, Sensa y Geosa, ¿verdad? Esos generaban el 80% de la energía del país. Y el otro 20% era una combinación de Los Ingenios, Momotombo, ¿verdad?, e Hidrogesa. Ese era el parque energético del país en ese momento, ¿verdad? Y aquí quiero aclarar una cosa que ha estado en los medios, que la sociedad política se ha encargado de mentir altaneramente para el tema de los subsidios. Lo que andan argumentando es de que por 15 años se ha subsidiado a los generadores, ¿verdad? Y que se acaba de pasar una nueva ley que le da subsidios a todos los generadores. Eso es una mentira. Lo que ha sucedido es que en el 2006, ¿verdad?, se aprobó una ley para traer energía renovable al país. Era un incentivo, era así una reducción de impuestos, de todos los impuestos, por un periodo de 7 años, para que las empresas pudieran licitar, ¿verdad?, y traer esa inversión al país, y que estaban exonerados por 7 años de sus tributos a todo nivel, ¿verdad? Se pasó esa ley en el 2006, ¿verdad? Y eso trajo que vinieran a Mayo 1, a Mayo 2, Hidropantasma, Solaris, Blue Power, Green Power y alrededor de 1.400 millones de dólares en inversión para cambiar la matriz energética del país. Pasamos de 80 a 50-50 y son exoneraciones solo por 7 años para cada una de esas empresas. Ninguna empresa que vino, por ejemplo, en el caso de Amayo, que empezó a generar en el 2008, ya en el 2015 dejó de tener esas exoneraciones y hoy Amayo paga todos los impuestos de ley. Son subsidios, sí, son subsidios por 7 años, pero era para atraer inversión. Y eso fue lo que se renovó el año pasado, que cualquier empresa que venga a invertir en energía renovable va a tener un tax holiday por 7 años. Pero los políticos, ¿verdad?, y sus chachalacas andan repitiendo de que a los generadores se les ha dado un subsidio por 15 años. Eso es aquella empresa que ya gozaron los 7 años, se termina, hasta ahí nomás terminó. Ahí terminan y empiezan a pagar. Es el caso de Amayo 2. Este año deja ya en el 1 de abril nosotros empezamos a pagar todos los impuestos de ley, y me imagino que Hidropantasma y otros proyectos están en similar situación. Y se aplicó de vuelta la política de que para seguir atrayendo energía renovable por 5 años más, cualquier empresa que venga a Nicaragua va a tener ese privilegio. Y eso es importante para que los políticos actúen con mayor nivel de responsabilidad, ¿verdad?, porque andan diciendo cosas que no son ciertas, ¿verdad?, con tal de sacar raja política y meter cizaña en la discusión. El tema, ¿verdad?, de la disminución de los subsidios es un tema muy delicado. ¿Y por qué es delicado? Porque, por ejemplo, los primeros 25 kilovatios que se pagan en la tarifa eléctrica pagan 4 centavos.
Y generar energía en el país, en promedio, solo generarla, cuesta 13 centavos, solo generarla. Y el que consume los primeros 25, el más pobre que paga, porque el más pobre no tiene electricidad, ¿verdad? Paga 4 centavos por kilovatio hora. Los siguientes, hasta llegar a 150, paga 12 centavos de dólar, lo que ni siquiera cubre el costo de lo que cuesta generar. Ahora, ¿cuánto es el número de personas, de consumidores, por ejemplo, que consumen 25 kilowatts? Deberían de andar en 800,000 clientes. 25. Sí. 25, no, y van de 0 a 150 son 850,000 clientes. Ok, entonces pongámosle esta manera, para que estemos... Hay 800,000 clientes, pongámosle, que consumen 150 kilowatts o menos. Así es. O menos. O menos. Y pagan... De esos 125, de esos 800,000, los primeros 25 kilowatts lo pagan a 4 centavos. A 4 centavos. Los otros 125 kilowatts lo pagan a 12 centavos. 12 centavos. Y cuesta producir energía, generarla en promedio en Nicaragua, 13 centavos. Pero si ya le metes las pérdidas, el costo de distribución y el coste de transporte, llega a 21 centavos. Eso es lo que, si todos los nicaragüenses pagáramos lo que cuesta toda la generación, todo el transporte y toda la distribución, el kilovatio hora debería costar 21 centavos para todos los nicaragüenses. Eso no sucede porque hay ciudadanos que llegan a pagar hasta 40 centavos por kilovatio hora y hay ciudadanos que pagan 4 centavos por kilovatio hora. El mismo kilovatio está determinado por quién lo consuma. Y hay una política de subsidios que es un contrato social con el que siempre hemos estado de acuerdo, ¿verdad? En donde el que menos tiene debería estar subsidiado. Y eso se mantiene en la política pública y la apoya la Cámara de Energía de Nicaragua. Sin embargo, lo que queremos es que esto sea viable en el mediano y largo plazo. Y ya no lo es, ¿verdad? Porque ese subsidio representa 60 millones de dólares del presupuesto de la República cada año, o el año pasado, ¿no? Si nosotros vemos el primer pastel de la gráfica que le entregué a producción, ¿verdad? Donde lo puedes ver, el pastel, el pie, ¿verdad? Habla fundamentalmente cuál es la estructura tarifaria del mercado eléctrico nicaragüense. El costo más, y lo estoy desagregando a lo más simple posible y con mayores segmentos para aclarar cada uno de los temas e ir teniendo una discusión más interesante. El concepto más caro el año pasado, en el 2017, fue el costo de la distribuidora, que representó 185 millones de dólares y representó el 27% del costo de la energía. Luego sigue la energía renovable. Toda la energía renovable representó una facturación de 171 millones de dólares y representó el 25% del costo de la energía. Luego, toda la generación térmica, y esto es fundamentalmente el costo de combustible, fueron 126 millones de dólares y eso ni un peso le quedó a las generadoras. Todo eso es costo de combustible. Eso fue para Puma y para Alba Petróleos. Esos dos, esos 18.5. Esos 18.5. Las pérdidas en el sistema eléctrico que están en la tarifa representaron 60 millones de dólares. O el 8.9% del costo de la estructura tarifaria. La capacidad, el famoso precio de capacidad, lo que tantos andan los políticos ahora diciendo que se paga, ¿verdad? Sin que se use, que es una falsedad,
le costó 59 millones de dólares el año pasado. No hay sector energético en el mundo que funcione si no tiene un precio de capacidad. Y el recurso más escaso que hoy el sector eléctrico tiene es tener capacidad. ¿Qué es lo que es la capacidad, loco? La capacidad firme es que una planta tenga la disponibilidad de generar todo el tiempo. ¿Ya? Vos le decís, entre, y la planta eléctrica tiene que entrar. Para que tenga capacidad, para que tenga ese cargo de capacidad, tiene que tener esa capacidad de resolver. ¿Qué pasa? Los ingenios tienen capacidad, pero solo tienen capacidad por 6 meses. Por lo tanto, no se les paga capacidad, porque solo están en zafra. El viento, ninguna planta de generación de viento tiene capacidad porque está determinada si hay viento o no. En el agua, si llueve, ¿verdad?, hay 2 posibilidades: que tenga la capacidad de cobrar potencia si tiene embalse. Solo la planta Centroamérica en 50 megavatios tiene esa capacidad. Todas las demás no se les paga potencia, solo se les paga energía. Para tratar de hacer un ejemplo que todos entendamos, ¿va? Es como que yo contraté, a ver si lo puedo poner de esta manera. Contrataba un taxi. Así es. Y entonces le decía al taxi, ahí quédate parado con el motor encendido. Si te necesito, te voy a ocupar. Pero si no te necesito, no te preocupes que te voy a pagar esto, pero para que te estés listo. Y si te ocupo, te voy a pagar la gasolina. Y esa es la energía. La potencia es tener la capacidad del taxi afuera, por si tengo que salir. Exacto. ¿Verdad? Y por eso te pago $5. Pero si voy a la UCA, te voy a pagar la gasolina. Te pago los $2 de gasolina. Entonces, por eso, me pueden poner la siguiente gráfica, que es importante para explicar cómo funciona el mercado eléctrico nicaragüense, que es, aquí no hay nada escondido. Ayer a las 8 de la noche me metí al despacho nacional de carga, saqué los volúmenes, saqué los precios de cuánto costó la generación eléctrica en el mes de enero del 2018. Y esta es la tabla que representa de manera escalonada cuánto costó cada una de las plantas y cuánto entregó al sistema en kilovatios hora. La planta más barata fue a mayo 1 con 9 centavos por kilovatio hora, ¿verdad? Luego sigue la planta Hidrogesa con 95, luego Momotombo, que esta es la única tecnología que tiene potencia. Sin embargo, se buscó un mecanismo de hacer el costo de potencia y energía, así lo estoy haciendo aquí, y eso en el mes de enero costó 98, fue la tercera planta más barata del sistema. Hidrofantasma, que solo tiene energía, 107. Alba Rivas, ¿verdad?, que es viento, 109, que es viento. Amayo 2, 113, viento. Solaris, que es una planta solar en Puerto Sandino, 114. Blue Power. O sea, a esa de viento no se le paga capacidad. No se les paga capacidad, ni tampoco a la solar, ¿verdad? A Monterrosa tampoco, que es el primer ingenio, ¿verdad? 117. Eolo, que es viento, 118. Green Power, que es fundamentalmente el ingenio Monterrosa, 118. Pensa, que es la otra generadora de geotermia, 121. Esa es planta nueva, ¿verdad? Y por eso el costo es ese. A esa sí se le paga. A esa se le... No, aquí estoy uniendo la potencia y la energía, porque la geotermia es la única tecnología renovable que tiene potencia. Te genera todo el año, todo el tiempo. Luego está el ingenio San Antonio a 122 y luego vienen las plantas térmicas, ¿verdad? Tipitapa, 126, Empresa Energética, 133, Geosa, 164, Albaniza, 216 y Sensa Anfels, 217. Ahora, déjame darte
tres explicaciones que son importantes. Si vemos esta misma gráfica con números del 2016, la planta más cara hubiera sido el Ingenio San Antonio. Hace un año la energía más cara costaba $121. ¿Por qué? Porque la energía y el precio del petróleo estaban en $30. Hoy, un año después, están en $50. ¿Te acordás que la discusión el año pasado era qué barbaridad? La energía renovable es más cara que los contratos térmicos y qué estupidez que se hicieron esos contratos hay que deshacerlos. Esa era la discusión hace un año, ¿verdad? Ahora que el precio del combustible está alto, nos damos cuenta que el país tiene un seguro contra los incrementos de los precios de los combustibles. El precio promedio que se generó, que costó la energía en el mes de enero fue de $130 o 30 o 13 centavos el kilovatio hora. ¿Verdad? Entonces el país, ¿verdad?, que venimos de invertir mucho en energía renovable, tiene un piso sostenible para el precio de la energía en Nicaragua. Llevamos en este país 10 años sin incrementos de tarifa eléctrica. Déjame terminar. 5 años fueron producto de que cuando el combustible subió, se dio un subsidio para todo el consumo que le costó al país $180 millones y no se incrementó nada. Y luego hace 4 años en este programa empezó José Adán Aguirre del COSEP y tu servidor con voz a una campaña de que en lugar de que todo el dinero fuera a parar a el pago de esa deuda, se le diera una reducción a todos los consumidores. Y se consiguió una reducción del 16% que ya va por 3 años posible para todos los consumidores. De este pago que está aquí, ¿verdad?, de esta energía que venden todas estas empresas. Así es. ¿Qué porcentaje consume un sector y qué porcentaje vende otro sector? ¿O qué porcentaje vende cada sector? Por ejemplo, la más cara, Geosa, Albaniza y Censa, pongámosle. ¿Va? ¿Cuánto del 100% de la energía comprada, cuánto se le compró a ellos? A Censa posiblemente. ¿Por qué está alto Censa y por qué está alto Albaniza? Porque no se usaron. Entonces el pago de potencia representa mucho y poco el pago de energía. Eso es cierto, ¿verdad? Estos números son altos, pero se ocupó, yo creo que será el 2 o el 3% de su energía, ¿verdad? Pero siempre se le tuvo que pagar pero se la necesitas porque en determinado momento... O sea, tenés que pagarle la potencia, porque vas a ocupar ese servicio, lo vas a ocupar poco porque es caro y vas a preferenciar toda la demás energía. Yo quiero un cambio. Cuando regresemos, vamos a hacerte un par de preguntas alrededor de esto que acabas de explicarnos. Vamos a un cambio y ya regresamos. La velocidad y la furia necesita ser vivida en alta definición. Movistar TV HD te invita a unirte al fenómeno mundial de Rápidos y Furiosos 8 con HBO. Activa Movistar TV, el mejor servicio de televisión digital HD, con increíble contenido y cobertura en toda Nicaragua. Adquirilo desde $16.99 al mes y también disfrutar las mejores películas de HBO Max por solo $7.99 al mes. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor
mejor opción para su protección. Residencial Bolonia, de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial, educación católica en valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el presidente de la Comisión de Energía del COSEP, César Zamora. Quiero aclararle de nuevo porque hemos recibido y agradecemos el sinnúmero de cantidades de WhatsApp que estamos recibiendo sobre preguntas e inquietudes. Decía varios, por ejemplo aquí dicen, ¿por qué dice el señor Zamora que le quiten el subsidio a los jubilados? Quisiera ver a Zamora con menos del salario mínimo presionando a ver si dice lo mismo. Bueno, ha dicho que le quiten... En ningún momento hemos dicho eso. ¿Verdad? Dice, por todas las empresas metidas en la industria eléctrica, ¿por qué no publican en campo pagado sus resultados económicos para que la gente le crea? Sería para que todo el mundo publicara todas sus ganancias, todos sus resultados de vuelta. No es ley y no hay por qué hacerlo, pues. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, yo lo que veo es lo siguiente. Ok, aquí hay ustedes, digo yo, en el sector energético, veo que hay leyes, o las leyes tienen artículos para proteger a la distribuidora, artículos que se hicieron para proteger a la generadora, y es lógico, vos te vas a meter en un negocio y vos defendés tus intereses y querés protegerte. Pero aquí nadie, por ejemplo, protege al consumidor. ¿Quién protege? O te voy a decir un ejemplo. Y es lo que yo estoy, de este cuadro que vos presentaste. ¿Por qué nosotros, los usuarios, tenemos que pagar por la pérdida de energía? Eso es parte del negocio del distribuidor. Entonces nosotros pagamos todos los años, está hablando de 60 millones, 60, casi 61 millones de dólares anuales. Que salen del usuario. Lo pagamos todos los que pagamos. Por eso, pues, todo lo que pagamos energía lo pagamos. Así. ¿Por qué razón? Si la distribuidora está ahí no por obra de caridad. No. La distribuidora está ahí porque es un negocio. Y en su negocio ellos deben de calcular si es rentable, si no es rentable. Si no es rentable, hermano, andate y busquemos a otra que lo haga rentablemente. Pero ¿de qué palo? O sea, cualquier negocio podría decir, pues entonces, mira, hermano,
que el usuario me pague, pues, la pérdida de dinero, de energía. ¿Por qué lo hace? Y después y esto ya viene por año. Y no se le ve en ningún lado, por lo menos no se ve, cuál es el plan de inversión que tiene la distribuidora, no el Estado, la distribuidora, para garantizarse que no va a perder energía. Y con este tema de las pérdidas llevamos 20 años, ¿verdad? Pasamos de pérdidas del orden del 30%, ¿verdad? En el sector. Déjame argumentar. No, por eso, yo te hago la pregunta. Sí, llevamos 20 años, cuando nosotros venimos con Tipitapa Power hace 20 años, las pérdidas en el sector eléctrico eran del orden del 30% en todo el país. Hoy están en 21%. ¿verdad? La tarifa de ese 21 le reconoce, el año pasado era 15%, ahora reconoce 14%. Hay una gradualidad. Cada año te voy a ir quitando 1% para incentivarte que invertas en la reducción de pérdidas, porque si no, las tienes que sacar de tu bolsillo. Esa es la política que hoy se está implementando, ¿verdad? Pero se ha visto que la compañía distribuidora, que el año pasado facturó, y ahí está el número, 281 millones de dólares a todos los consumidores, y que la tarifa recogió solo 580. La tarifa, todo el 90% de lo facturado, ¿verdad? La distribuidora recoge el 95%, ¿verdad? Porque el 5% no lo cobra, la gente no paga el 5%, pero el 95 o el 96 sí lo pagó. Y como el pliego tarifario tiene subsidios del Estado, le vinieron a entregar 60 millones de dólares del presupuesto de la República, 15 millones para los jubilados, ¿verdad? Y estamos ya en 75, y luego por el servicio de ENACAL, ¿verdad? Porque el agua es energía, son otros 25 millones de dólares. Entonces el Estado de esos 281 no lo recoge de todos los clientes, sino que el Estado aporta 100 millones de dólares el año pasado. Eso no es sostenible. Entonces, ¿qué se está trabajando? De alguna manera, los subsidios, en lugar de recogerlos en 5 años del presupuesto de la República, poco a poco y escalonadamente y de acuerdo a las mejoras económicas de cada una de las familias, se va a ir recogiendo de ese lado. Ese es por el lado de el consumidor. Por el lado... Déjame hacer otra pregunta. Luego decir que la distribuidora facturó 281 millones. 681 millones. 681 millones. Ahí está el número. Ok, 681 millones de dólares facturaron, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto le pagaron a la generadora? A las generadoras le pagaron en renovables 171 dólares. 171 millones. 171 millones. Ajá. En capacidad, que es el precio de potencia, 60 millones de dólares. Ajá. Y en petróleo, 126 millones de dólares. 126 millones. 7, 13, 15, 357 millones de dólares. Ajá. Pagaron a la generadora. Así es. ¿Va? Y facturaron 681 millones. Así es. O sea, tenemos una diferencia de 4, 11, 4, 7, 5, 2, ¿verdad? 224 millones de dólares. Así que se reparte. Le quedaron, a la distribuidora le quedaron 224 millones de dólares de lo que cobró. Okay, pero todavía hay una división, todavía hay más. La distribuidora se quedó con 185 millones de dólares, ¿no? Eso fue el costo del servicio de distribución. Las pérdidas que él las factura son 60 millones y el costo del tendido eléctrico de la supercarretera de transmisión, lo que le queda en Etrel, fueron de 28 millones de dólares. Y eso conforma
el costo de todo el sector eléctrico. Pero las pérdidas las pagamos nosotros. Las pagamos vosotros, sí. O sea que no las pagó ellos. No. La tarifa. La estamos pagando nosotros. Entonces no le educamos de lo que ellos... No, pero él es la caja de todo. Sí. Ella recibe todo eso. O sea, okay, por eso. Sí. Pero ellos tienen... Fíjate, es como que me digas, te voy a decir un ejemplo. La financiera. Nosotros empezamos a mirar a cabo la financiera, porque tengo amigos que trabajan en financiera. Por ejemplo, Fama, pongámosle, ¿verdad? Que es de las mejores, igual que AFDL, pongámosle que es la otra buena, las dos buenas que están ahí. Entonces, platicando con ellos, dicen, mira, yo tengo una mora, creo que la mora... La mora incobrable. ¿verdad? Tengo una mora de un 4%, 4%, creo que hablan, entre una 2%, otra 4%, pongámosle 3% pues para hacerlo. ¿verdad? Sí. Entonces, esa es gente que no paga. Correcto. Entonces va a venir Fama y le va a decir al gobierno, mira hermano, porque tengo el 3% que no me paga, me lo tenés que pagar vos. No. Porque se lo estaba haciendo, porque vos le estás pagando a Dinorte, a una empresa privada. Vos le estás pagando por el que no paga. Pero además le estás pagando por la energía que se pierde. Entonces, vos me lo vas a pagar. O te voy a ponerla de otra manera. Más simple como la veo yo. Y perdóname si me corregí, pero acuérdate que yo soy bruto. Y entonces necesito que me ayude. A los brutos no necesitan que nos ayude. Es como mi buen amigo Mario Rosales. Mario Rosales, que tiene su empresa de huevo, que vende huevo. ¿Va? Entonces, vos sos un supermercado que él le supre los huevos. Te manda un camión con 100 cajillas de huevo. En el camino se le quebraron 10 cajillas de huevo. Llega donde vos y te entrega 100 cajillas de huevo, 90 buenas y 10 quebradas. No las aceptas. Vos le decís, yo te voy a pagar por las 90. Las 10 no tengo que pagártela a vos. Dice Mario Rosales, espérate. A Dinorte y a Sur le está pagando, espérate, del gobierno. Mira, como a Dinorte y Sur vos subsidiás por la energía que se pierde, a mí me tenés que pagar por esas 10 caídas que se me jodieron en el camino. En todo eso tenés... Entonces, ¿qué corona tiene Dinorte que no la tiene Mario Rosales o que no la tenga la financiera? Para darte como dos ejemplos, que creo que más o menos reflejan lo que pienso. Y lo que hacen los de huevo, ¿verdad? Los que venden huevo, es que dicen, de aquí a allá se me va a perder el huevo, se me van a perder 10 cajillas en promedio. Y entonces yo voy a ver si mi competidor, ¿verdad?, tiene el mismo costo que yo. Si no tiene el mismo costo que yo, entonces mis ganancias se reducen y yo tengo que ser más efectivo para que en el siguiente viaje no se me pierda, ¿verdad? Tengo que ser más efectivo. Así es, y más eficiente. Pero como esa es la racionalidad. Entonces déjame. O sea, todo es bien simple, Jaime. Eso es simple. Eso no tiene mayor ciencia. ¿Qué pasa con la distribuidora? En primer lugar, es un bien público. Déjame argumentar, pero es empresa privada. Sí, pero es un bien público que se privatizó, era del Estado con un contrato. Para ahorrarle al usuario, para ahorrar, no para que la subsidiáramos. Así es, déjame terminar la argumentación. ¿Verdad? Se le dio un contrato y se le dijo, usted agarra esta empresa que tiene 30% de pérdidas y quiero que me la reduzca, ¿verdad? Ya la distribuidora lleva 15 años siendo privada, ¿ya? Y empezó con pérdidas del orden del 30%. Hoy, 20 años o 15 años después, estamos en 20%. No es suficiente. Se le reconocen 14%. No es suficiente. Deberían de reducirse más. Ya voy a hacerte una pregunta. Déjame. En esos 15 años que tiene, ¿cuánto ha invertido Dinorte o Disur para evitar pérdidas? Es un tema que es una buena pregunta y yo no tengo esa respuesta. ¿De dónde viene? O yo sé que no sos vos. Pero ¿de dónde viene el Estado o quién nos protege al usuario? ¿Cómo jodido no le vas a preguntar a la empresa que te enseñe cuánto jodido ha invertido? Porque si no ha invertido, no le siga subsidiando. Entonces el argumento de vuelta, ¿cómo la distribuidora no puede
El Estado se va a hacer cargo. ¿Pero quién dice que no puede? ¿Basado en qué no puede? Que ya llevamos 15 años y seguimos con pérdidas de 20%. Pero ¿qué incentivo tiene la distribuidora de invertir si vos le estás pagando? Si vos la estás subsidiando. Estás pagando el 14% y tienen pérdidas del 20%. Ellos están perdiendo 40 millones de dólares. Aquí hay 224. Yo quisiera tener este margen. De facturar 681 millones de dólares, eso no es pagarle a la generadora 357, que es mi principal materia prima, mi principal costo es eso. Estás diciendo una estupidez. ¿Por qué? Bueno, también acláramelo. Porque la principal, tu principal costo, no es margen, tu pago mayor, margen, tu pago, distribuidora, el principal pago que vos haces es la energía, ¿va? Después tienes que agregarle el costo administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu principal costo es la energía. Y por la energía vos pagaste 357 millones. Y operar la distribuidora no cuesta nada. No, por eso. Agregarle cuánto cuesta. Por eso, ellos recibieron 185 millones y de ahí tenés que reducir todos sus costos, incluyendo 185, los 40 millones de dólares que no facturaron aquí. De las pérdidas. Acordate, las pérdidas. Pero no tenemos que pagar nosotros por eso, César. Por eso. ¿Sabes dónde estamos llegando? El punto. Que yo creo que el país y todos nosotros, los usuarios, deberíamos de preguntarle al gobierno y cuestionar si realmente convence, sirvió para el país o qué beneficio le trajo al país haberla privatizado a esta gente. Te doy la respuesta. Porque te apuesto que si vos decís, hombre, aquí está, estoy a orden una licitación para distribuir la energía eléctrica, donde lo vamos a subsidiar con 60 millones de dólares todos los años, te apuesto que hay un montón de gente haciendo fila para hacerlo. Bueno, no creo, porque ellos no han podido reducir de 20 millones de dólares, de 20% de las pérdidas que tienen. Pierden 40 millones de eso. Y eso es que no hay tampoco nadie que la vigila sobre la facturación, donde nos pegan otro batazo. Porque el INE no sirve para nada, bro. No, doctor, eso no. El INE no sirve. Fíjate que ese es tu hígado hablando. La estadística. ¿Cuánta gente le reclamó al INE? ¿Y cuánta gente se le revirtió? ¿Cuánto es el porcentaje que se le aceptó? ¿Cuál es el número? La vez pasada me lo dieron, creo que ni menos del 15%. ¿Es real? Menos del 15%. ¿Son números reales? Bueno, es que ya desgraciadamente el secretismo de las instituciones del gobierno. Si vos no deberías estar aquí el gobierno, sentado explicando. Vos te agradezco que tengas la fineza de venir a explicarnos desde el punto de vista técnico. No hables con el hígado. Y como a mí me duelen mis reales que yo me gano para que unos odios sinvergüenza me lo roben. ¿Cómo no voy a hablar con el hígado? Te agradezco, César. Hemos llegado al final del programa. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación.